Hola, buenos días. Muchas gracias a ILPCBA por invitarme a conversar con ustedes de un tema muy relacionado con nuestros temas de investigación y trabajo en la facultad y con la práctica diaria de la profesión. Y para los que no son de General Pico, bienvenidos a nuestra ciudad. Bueno, creo que es una experiencia muy nueva para mí porque es la primera vez que voy a dar una charla o una clase sentado. Me la paso caminando, así que discúlpenme si tengo algún delay porque es por eso. Bien, este es un tema que me lo propuse porque el tema de agua de bebida es a veces un tema que a veces por olvido y otras veces por desconocimiento, a veces soslayamos, y es un tema central de la nutrición animal. O sea que el agua es un nutriente y el agua de bebida está acompañado por una serie de nutrientes minerales, y en torno a eso, luego de una breve introducción, va a centrarse mi charla. Y voy a tratar de conectar esos temas con la nutrición mineral de los animales y con la nutrición en general. A manera de introducción, lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua en sí misma tiene características químicas y físicas que la hacen un nutriente esencial y único para la vida y para la producción. O sea, el agua desempeña funciones que no voy a profundizar por una razón de tiempo, y que quisiera que esta charla durara alrededor de 45 minutos, ojalá pueda. El agua es un nutriente y hay un capítulo de un libro de nutrición que le llama Agua, el nutriente olvidado. Y el agua tiene funciones tan importantes que sin ella no podríamos sacar el calor producido en el interior del cuerpo animal y no podríamos termorregular adecuadamente, ni nosotros ni los bovinos. Entonces, voy a pasar muy rápidamente por esto. Los animales pueden adquirir ese agua a través del agua de bebida como principal fuente. El agua presente en los alimentos, por ejemplo, en un verdeo de invierno, coloqué que el 20% es materia seca, pero el 80% de lo que consume el animal es agua, y es una fuente de agua importante. El agua presente en el rocío y el agua metabólica que proviene de la oxidación de los distintos nutrientes. Pero bueno, me quedaría entonces centrada la charla en el tema de agua de bebida, que es normalmente, pero no únicamente, la fuente más importante de ingreso de agua al organismo animal. El otro aspecto importante es que esa ingesta de agua, si no es restringida, es decir, si hay agua a voluntad, el animal va a regular su consumo a partir de sus requerimientos. Entonces, los requerimientos son de agua a mayor nivel de producción, a mayor temperatura, un alimento más seco versus un alimento que tenga mayor contenido de humedad, van a incidir en el consumo del agua de bebida. Y eso está bien desde el punto de vista del agua, pero que un animal consuma 30 litros o 50 o 60 litros va a conllevar que el ingreso de los minerales que acompañan el agua también se duplique. O sea, el animal bebe en ración de sus requerimientos de agua, pero incorpora cantidades variables de minerales. Ese es un punto que lo tenemos que tener en cuenta cuando analicemos desde la nutrición global. Bien, tampoco es un tema que quiero profundizar en esto, quisiera ingresar ya más al tema central de la charla. Y el tema central de la charla refiere a la calidad de agua de bebida. ¿Cómo hacemos, cómo nos enfrentamos a un análisis de agua de bebida y cómo podemos adquirir algunos tips para interpretarlo de una manera rápida? Y el tema de calidad de agua de bebida entraña tres aspectos. El tema de calidad física, es decir, el tema de la temperatura
La temperatura a veces puede restringir el consumo del agua, o sea, el agua caliente restringe el consumo de agua del animal, por ejemplo. Es un tema de calidad física. El tema de calidad microbiológica, sobre todo las aguas de superficie, las aguas estancadas. Y, finalmente, el tema de calidad química del agua. Es decir, ¿qué nos informa el análisis del laboratorio de la muestra de agua que le llevamos el día anterior? ¿Qué nos informa el laboratorista y cómo podemos interpretar ese análisis de agua? Entonces, insisto con el concepto, el agua de bebida es agua pura por un lado y un grupo de minerales que la acompañan cuando ingieren ese litro de agua. El único tema es que no están en un salero, sino que están disueltas. O sea, la mayor parte, no. Todas las sales están disueltas en el agua, están solubilizadas. Bien, vamos a ver entonces, para que no sea algo complejo. Cuando un productor, un colega, se enfrenta a un análisis de agua de bebida, ¿qué es lo primero que tiene que mirar? Y acá ya empezamos con algunas diferencias de cómo expresan los laboratorios este primer parámetro. Para acercarnos al tema de calidad composicional del agua de bebida, tenemos que considerar el primer parámetro global, que es salinidad total, que se denomina de 2 o 3 maneras diferentes. Sólidos totales disueltos, salinidad total, o bien, debido a la metodología analítica, que es evaporar el agua y pesar el residuo, se llama residuo fijo a 105 grados. Bueno, no importa cómo sea, las 3 medidas nos dan una idea de la salinidad total del agua de bebida. Y si le llega una muestra de agua sucia al laboratorio, bueno, tratemos de que no llegue, pero si llega sucia la filtran. Entonces tengan en cuenta que lo que analizan fehacientemente son los sólidos totales disueltos y no la tierra en suspensión, por si alguno tiene una duda. Bien, entonces el primer parámetro, la mirada macro del análisis de agua, refiere a las sales totales disueltas. Bien, yo les voy a proponer entonces una pequeña guía para interpretar el agua para invernada con alguna pequeña digresión hacia lo que sería agua para vacas de cría, o sea, animales adultos. Y la clasificamos, y esto es una clasificación que entraña el uso de rangos. Y como entraña el uso de rangos, puede haber variaciones, o sea, no es lo mismo 0,1 que 2000, y está dentro del rango entre 0 y 2000. Bien, entonces las aguas dulces en general son aquellas que están están llegando no más de un límite de 2.000 miligramos por litro o 2 gramos por litro de sales totales disueltas. En general, el límite de detección de la salinidad por el ser humano cuando bebe un agua es aproximadamente ese. Si el agua les sabe dulce a ustedes, en general es un agua dulce para los animales también. Salvo algún paladar entrenado, pero en general ese agua que nosotros tomamos en una botellita, esta, es probable que tenga alrededor de 600, 700 miligramos por litro. Es un agua que la percibimos como muy dulce. Bueno, ¿qué problema tiene este agua de bebida? Que es, digamos, el extremo de los problemas. Son aguas que son en general, pero no siempre, por eso hay que analizarlas, desprovistas o con una baja cantidad de minerales. Después vamos a ver cuáles, ¿no? Y cuáles son importantes. Bien, las famosas aguas engordadoras están ahí alrededor de los 3.000 miligramos por litro. Le puse un rango, entre 2.000 y 4.000. Me parece bien trabajar con ese rango porque las variaciones también la van a dar la composición de sales que hay adentro de ese litro de agua. Las aguas regulares para invernada. Es un agua donde el animal ya se tiene que adaptar a ese consumo. O sea, hay entonces, si hay adaptación, hay riesgo de disminución en la producción. De 4 a 7 hay un umbral muy grande, pero ahí puse, y lo puse deliberadamente, hay un rango grande porque la variabilidad de composición también y ahí sí hay que empezar a analizar sí o sí la composición de esas sales totales. Las aguas decididamente malas para invernada.
son las aguas de más de 7.000 miligramos por litro. Pero, a ver, si ustedes me dicen, las vacas de cría viven años tomando este agua, sí, pero el costo de la adaptación, si no tocamos algunos resortes, puede ser una menor producción que la potencial. Y ya con aguas que nos están superando los límites de la salinidad del plasma, son aguas que no las recomendaríamos ni para cría ni para invernada, a pesar, ustedes me dirán, mira, yo conozco campos de cría que tienen 12.000 miligramos por litro de sales totales. Bueno, vamos a ver el costo que están pagando los animales por eso, ¿no? O qué pasa en el verano. Y un par de comentarios con respecto a... Ahora sí. En cuanto a el efecto de la salinidad posible en invernada. Acá hay un trabajo muy interesante de la gente de San Luis, y donde compararon un agua dulce, y un agua con una salinidad, ven que no es un agua demasiado salobre, pero ya es un agua que puede comprometer la producción animal. Entonces los alimentaron dentro de cada agua con 2 pastos, uno de mayor calidad y otro de menor calidad. ¿Y qué sucedió? Interesante esto. Cuando le dieron rollo de alfalfa, los animales, como podemos ver, ¿qué pasó? Tuvieron un menor consumo de agua. Y ese menor consumo de agua redundó en un menor consumo de materia seca y un menor crecimiento de los animales. Y eso era completamente previsible, pero lo lindo de los trabajos de investigación es cuando nos dan cosas no previsibles, que nos obligan a repensar la teoría. Y acá pasó algo así, hubo una interacción con el tipo de alimento, calidad de agua con tipo de alimento. Parece que, al menos nos está diciendo este trabajo, que con forrajes de baja calidad, la presencia de una salinidad moderada puede mejorar la digestibilidad de ese pasto, porque mejoró la digestibilidad, fíjense que mejoró de 48 a 56%. Eso fue debido a, probablemente, aportes minerales del agua que estaban en baja concentración en ese alimento, que de por sí era de pobre calidad, ¿no? Bien, entonces acá nos empieza a dar una pista de la complejidad de decir o de tomar solo un parámetro, la complejidad de los efectos. Y acá tenemos un caso de feedlot, en donde sí, el animal de feedlot tiene una demanda metabólica mayor y necesita calidades de agua mayores. Por lo tanto, cuando le ofrecieron un agua con 6.000 miligramos por litro, eso conspiró contra el consumo de alimento, contra la ganancia de peso adecuada y empeoró la conversión alimenticia. Y esto también es algo esperable que sucediera en un feedlot, aún con un agua de mediana salinidad. Bien, y podríamos hablar bastante de los efectos de la salinidad total, pero pasemos a los detalles. ¿Cómo es la composición de esas sales del agua de bebida? Son la combinación, las sales, son la combinación de aniones y cationes. Bien. Los principales aniones del agua que forman esas sales son bicarbonatos, los carbonatos no están solubles, los bicarbonatos, los cloruros y los sulfatos. Y por el otro lado, esos aniones se combinan con el sodio, el calcio y el magnesio. Entonces, a ver, le vamos a hacer un enfoque desde la nutrición animal. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de estos minerales y qué puede aportar el agua de interesante? Y le vamos a poner números. Y por otro lado tenemos algunos microelementos, o sea, los tóxicos, arsénico y flúor, y por otro lado, a veces, yodo. Vamos a dejar de lado algunos detalles de dureza y les voy a poner en pantalla 3 ejemplos. Me pregunté, ¿qué aportes puede hacer un agua de moderada salinidad, de muy moderada salinidad, cuando la contrasto contra los requerimientos de un animal? A ver,
Un ovillo de 300 kilos que tiene un consumo promedio de unos 7,5 a 9 kilos de materia seca por día, puse 8, donde considero un requerimiento, esto es mínimo, un requerimiento mínimo de sodio, que es el 0,1% o 1 gramo por kilo de materia seca consumida. Por lo tanto, requiere ese novillo unos 8 gramos de sodio. Puse en el otro extremo el aporte que hace el agua. El agua estimé un consumo del 10% del peso vivo, o sea, unos 30 litros de agua. Unos 30 litros de agua que multiplicados por, un ejemplo, 300 miligramos, un agua que es bastante dulce, o 0,3 gramos, multiplicado por el consumo de agua, 30 por 0,3, 9 gramos, quiere decir que ese agua de moderada salinidad ya está cubriendo el 100% de los requerimientos de sodio. No quiere decir que con este agua no tenga hambre de sal. Todavía el animal, ¿por qué? Porque este es un requerimiento mínimo y probablemente para que no haya ningún problema estemos hablando de 500 a 600 miligramos de sodio por litro. Pero, a ver, lo importante es, ya empecé a dar una respuesta. El agua, desde el punto de vista de los aportes nutricionales, puede aportar el 100% o más de los requerimientos diarios de sodio. Sigamos poniendo números. Y el magnesio, que es un tema muy importante en invernada y en vacas de cría, y puse otro ejemplo. Una vaca de 400 kilos que come más o menos, y con mucha suerte, unos 9 kilos de materia seca, pero lo importante era para sacar el requerimiento, y puse un requerimiento medio entre gestación y lactancia, 0,15%, 1,5 gramos por kilo de materia seca, 13,5 gramos por día, versus el aporte de un agua, que las aguas que tienen esos niveles de sodio que les presenté en la diapo precedente, tienen 100 o menos miligramos de magnesio. Entonces, por 40 litros, que es el consumo estimado, ese agua aporta solamente el 30% de los requerimientos de magnesio. Es interesante, es muy interesante ese aporte, porque ese aporte puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de la vaca de cría, no solo del engorde de un novillo. Entonces, el agua, en segundo lugar, el segundo nutriente importante que voy a tratar de rescatar del agua y que puede estar bajo en los pastos, es el magnesio. Y en tercer lugar, el calcio, que es el tercer catión. Ahí hice un ejemplo de los requerimientos de un novillo, 24 gramos por día, con la misma metodología, y apunté a un agua que tiene unos 100 miligramos por litro de calcio. Y cuando hice la cuenta, me encontré con que el agua aporta solo 3 gramos de calcio y generalmente no mucho más, en este caso, lo cual representa alrededor del 10-12% de los requerimientos de calcio. Entonces, no es ninguna sorpresa, la fuente más importante de calcio en la normalidad de las dietas es el alimento sólido, ya sea forraje, ya sea una dieta de feedlot. Entonces, ya acá empezamos a despejar las dudas. A ver, el agua es un importante vehículo de nutrientes minerales. Y ya le pusimos un número que va a poder variar de acuerdo al caso, pero ya es un avance a responder esa pregunta. ¿Qué aportes de interés nutricional hace el agua de bebida? Bueno, estos son los dos primeros nutrientes, sodio y magnesio. Ya que estamos hablando de magnesio, yo voy a tratar de vincular los problemas de calidad de agua con algunos problemas nutricionales, pero también de salud animal. Y esta es una de las principales causas de muerte en vacas, ¿sí? Después del hambre, ¿no? Entonces, la hipomagnesemia, o sea, la vaca caída por hipomagnesemia. A ver, ¿qué cosas interesantes nos puede aportar el agua para empezar a comprender este problema? Bueno, la hipomagnesemia, y es un cuadro complejo, pero lo voy a resumir. La hipomagnesemia es en vacas de cría una enfermedad de desarrollo agudo o sobreagudo. ¿Y qué es lo que desencadena esto? Un montón de cosas que tipo témpano están abajo de la superficie y donde yo toco con el dedito alguno de estos factores y hundo el témpano o el cubito de hielo y es cuando se desata el problema. A ver, todas las cosas a considerar con respecto a este problema. Fíjense, pastos arriba a la izquierda, pastos que tienen una baja concentración de magnesio. Normalmente mucho menos que eso.
normalmente entre 0,05 y 0,10. Pero si hay poco magnesio, tenemos un montón de factores antagonistas que complican la disponibilidad de magnesio, la disponibilidad del magnesio en la dieta, que son el tipo de pasto que está comiendo, la alta cantidad de nitrógeno no proteico que genera mucho amoníaco en el rumen en forma de olas, el potasio que está muy elevado cuando tenemos situaciones de rebrote temprano, sumados a días fríos, aumenta la cantidad de potasio, baja cantidad de sodio, baja cantidad de magnesio en los pastos, ya lo dijimos, y un factor importantísimo sobre el que nos revelaron bastante con el trabajo los investigadores del INTANGUI, nos revelaron bastante acerca de los factores de riesgo de hipomagnesemia en nuestra zona, y es el tema de las aguas dulces. O sea, las aguas dulces, ¿qué tienen? Tienen bajos contenidos de magnesio, de manera que no ayudan al pasto que tiene poco, y a su vez tienen bajos contenidos de sodio. ¿No? ¿Y qué tiene que ver eso? A ver, bueno, el cuadro de la hipomagnesemia es un cuadro nutricional metabólico que se complica con una serie de factores estresantes para el animal y por el otro lado factores que tiran para arriba el requerimiento, que por ejemplo es la lactancia. Para secretar leche necesito una mayor cantidad de magnesio. Bien, todo eso hace que la vaca esté en una situación crítica y donde pase a un pasto que tenga baja disponibilidad del magnesio, obra como disparador. Y como ya venía con agua dulce, ¿qué es lo que pasa? Y acá les voy a complicar la vida con la próxima, pero es solamente para mostrar algo. Perdónenme. La absorción de magnesio en los rumiantes es en el rumen. Entonces yo les voy a mostrar dos situaciones de la nutrición mineral en donde justamente se dan en rumiantes porque tienen un rumen. Y el rumen tiene características especiales que obviamente no tiene, hace que no tengan problema ni con el magnesio ni con el cobre, los monogástricos, por ejemplo un caballo. O los mismos problemas por lo menos. Entonces, a ver, cuando yo miro el tema de la absorción de magnesio en rumen, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, es el gran sitio de absorción en rumiantes. El intestino no compensa la falta de absorción del rumen. Segundo, todos los factores que conspiren contra la absorción del magnesio juegan ese rol en el rumen y no en otro lugar. ¿Y qué pasa? ¿Tengo poco magnesio en la dieta? A veces tengo un rumen que no tiene el pH lo suficientemente bajo como para solubilizar bien el magnesio. Y por otro lado tengo un juego de antagonistas de la absorción del magnesio. Y el malo de la película es el potasio. El potasio que está elevado en los pastos. Y el amonio que se mete por los mismos canales de potasio para conspirar contra la absorción del magnesio en el rumen. Y para colmo, los niveles de sodio bajos. ¿Y qué pasa con los niveles de sodio bajo? Vamos a ver. Este es el rumen. Bien, acá se absorbe. Este es un trabajo que no lo miren, está en inglés, pero les quiero comentar esto. ¿Qué rol juegan el sodio y el potasio? El magnesio se absorbe por un mecanismo electrogénico, o sea, que va a favor de una electronegatividad del interior de la célula que ayuda a que el magnesio pase por unos canales. ¿Sí? Bien, el potasio lo que hace es tornar más positivo el interior celular. El interior celular pasa a la célula y ¿qué hace? Le quita fuerza motora para la absorción del magnesio, que es el principal mecanismo de absorción, el mecanismo electrogénico. Después hay otro mecanismo también. Bien, ¿y qué pasa con la deficiencia de sodio? La deficiencia de sodio agrava esto, porque si ustedes miran, si ustedes miran, ahí dice saliva. ¿Qué hace el animal cuando tiene poco sodio? Trata de retener el sodio y lo reemplaza por potasio en la saliva. ¿Y qué hace el potasio? Suma el efecto antagónico que ya tenía el pasto. Entonces la deficiencia de sodio agrava el antagonismo del potasio. Y ahí tenemos por qué es tan difícil prevenir un problema porque es muy agudo.
es de desarrollo muy agudo y todos los fracasos de los veterinarios en el tema de vacas de cría giran, entre otros, sobre este problema, pues es un problema agudo de muy rápida manifestación y de difícil tratamiento si son casos agudos, ¿no? Bien, entonces ya estamos vinculando nutrición mineral, sodio y magnesio, calidad de agua, con una hipomagnesemia en vacas de cría, que también puede ser, como lo habló Ariel, él pasó rapidito unos análisis de potasio en verdeos de centeno, ¿era Ariel? Por ahí está. Y los niveles eran altos. En verdeos de avena o de centeno sí tenemos presencias de antagonismos y se puede producir tranquilamente una deficiencia subclínica y a veces clínica de magnesio. Bueno, avancemos. Hablamos de sodio, hablamos de magnesio. Vamos a pelear un poco con los sulfatos. Y acá les propongo una recorrida para discutir cuál es el máximo nivel tolerable en rumiantes. O sea, cuando yo miro un análisis, digo, mira, este agua te puede producir problemas. Ajá. ¿Cuál es el nivel máximo tolerable? O sea, es el límite que... Algunos dicen 700 a 1000 miligramos, o sea, 1 gramo, 1500, 2500, 3500. A ver, pensemos. ¿Con qué criterio establecimos ese nivel máximo? Vamos a ver. Acá hay un trabajito muy lindo de Striller de la Facultad de Agronomía de La Pampa y él agregó sulfato de sodio a un agua para aumentar el nivel de sulfatos y lo que vemos aquí claramente, que por encima de los 2500 miligramos de sulfatos en el agua había una depresión en el consumo de agua y un menor consumo de materia seca. Ajá. Entonces yo diría, de acuerdo a este trabajo, a ver, 2500 está bien, sería un límite máximo tolerable, interesante. Vamos a ver. Le voy a presentar otro. Me dispara esto. Otro trabajo donde los investigadores probaron, pero los sulfatos se combinan para formar sales. ¿Sulfato de sodio o sulfato de magnesio? A ver, ¿será diferente? Y lo que vemos acá es que con respecto a la cantidad de cada uno de los sulfatos, la cosa puede funcionar diferente. A ver, sí, es así. El consumo de agua con 1500 miligramos por litro de sulfatos, cualquiera sea el origen, fíjense que no presenta ningún problema. Ya con 2500 como sulfato de sodio, ya disminuyó un 10% el consumo de agua y un 20% cuando trabajamos con niveles de sulfatos mayores. Pero ¿qué pasa? Esto es grave, ¿eh? Tengo que ir para adelante, ¿no? Ahí está. Good. Pero ¿qué pasa cuando el sulfato se presentaba como sulfato de magnesio? Ya con 2500 miligramos estamos teniendo problemas, como yo con este lapicito. Entonces, yo ya desde ese punto de vista, ante el desconocimiento de las proporciones de sulfato de sodio, magnesio o calcio en el agua, trabajaría con límites de 1500 miligramos por litro para una invernada adecuada. Y eso, que las cantidades de cationes que acompañan a los sulfatos, como es una molécula de magnesio por cada una de sulfato, en el caso del sulfato de magnesio, y son 2, fíjense que el magnesio ejerce su efecto aún estando a la mitad de la cantidad del sodio. Es lo que decían nuestros abuelos, que decían, cuidado que la sal inglesa, el efecto depresor del consumo es mayor cuando está como sulfato de magnesio que como sulfato de sodio. ¿Qué cosas tenemos que aprender con respecto a los sulfatos del agua y su interacción con otros minerales? Acá sucede algo interesante. Me tengo que meter en algo de metabolismo del azufre en el rumen. A ver, los animales ingieren azufre en forma de
proteína y azufre como sulfatos. Tanto del agua como de las plantas. Las plantas verdes tienen sulfato circulando en la savia, ¿eh? Entonces, lo absorben del suelo. ¿Qué pasa con esto? El rumen, ya hablé del magnesio, ahora voy a hablar del azufre. El rumen posibilita una reducción de los sulfatos a sulfuros. Ajá. Fíjense. Una reducción de sulfatos a sulfuros. Y los sulfuros atenazan el cobre de la dieta, ¿eh? Aquí, formando sulfuros de cobre que no son absorbibles y que se pueden combinar incluso con molibdeno para formar tiomolibdatos que son peores todavía sobre la absorción del cobre. Y esto vincula los elevados niveles de azufre, o de sulfatos en agua, con la deficiencia de cobre. Ajá. Y otra cosa más, como se reduce el azufre en el rumen y se puede formar sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas que se puede ir con el eructo, pero como una buena parte del gas eructado se inspira por el animal, pasa al lecho capilar del pulmón y pasa a sangre. Y entonces acá tenemos una posibilidad donde el sulfuro inspirado va y pasea la detoxificación hepática que sucede normalmente si viaja por vena porta, o sea, si es absorbido por el epitelio ruminal o los intestinos, y entonces al bypassear eso puede llegar vía sangre y producir un problema que es una de las causas de polioencefalomalacia. Una de las causas de polioencefalomalacia, no la única. Entonces ya vinculamos al azufre con problemas de patología, deficiencia de cobre y polioencefalomalacia. Hace poquito se publicó un trabajo, ahora un año, no más de un año, donde se demostró que los sulfuros también complejan en menor medida el zinc y vincula el exceso de azufre con deficiencias moderadas al menos de zinc, que es un tema que tenemos que pensar también. Bueno, un ejemplo de las áreas de malasia cuando miramos un corte de cerebro y un corte de cerebro iluminado con luz ultravioleta. Voy bien de tiempo. Bien, esto es diagnóstico veterinario. La deficiencia de cobre todos los conocemos, o sea, la hipopigmentación del pelaje, característica de la deficiencia de cobre, ese pelo hirsuto, ese pelo de baja calidad, que no es patognomónico lo del pelo, pero sí lo del color, que si uno mira bien en profundidad, lo patognomónico del cobre es que hay folículos pilosos que no pueden sintetizar melanina y sacan pelos blancos, que en el conjunto visual, cuando los retiramos, hace un grisado. Pero el grisado no es de cada pelo, es que hubo un folículo piloso, o miles, que no tuvieron la posibilidad de pigmentar el pelo. Eso es patognomónico de deficiencia de cobre. Bien, la deficiencia de cobre, y voy a hablar de muy poquitas cosas, produce diarreas. Y nosotros podemos vincular esto con la salinidad total. A ver, si yo tengo un agua de 7.000 a 10.000 miligramos por litro, como el que estaban tomando estas vacas, ellas tenían una diarrea muy importante. Pero ¿cómo? Si hay vacas en las zonas de cría que no tienen problemas para adaptarse al agua de elevada salinidad. Claro, pero ¿qué le pasaba a estas vacas? Tenían una deficiencia de cobre. El cobre es esencial para el metabolismo energético, por ejemplo, de los enterocitos, de las células del intestino. Y el intestino absorbe agua o no absorbe y produce diarrea. Entonces la deficiencia de cobre nos producía una mala absorción de un contenido que ya de por sí estaba cargado de sustancias que atraían agua. Es decir, la deficiencia de cobre impedía que se adaptaran a un agua de elevada salinidad. Le dimos cobre inyectable, que es la fuente elegida, para bypassar cualquier posibilidad de interacción en el rumen, y las vacas en el término de 7 u 8 días se adaptaron y se cortó la diarrea. En este caso, las deficiencias de cobre pueden ser primarias, que es lo más raro, o pueden ser secundarias. Y justamente uno de los antagonistas que nombran y que hemos encontrado
como uno de los factores principales es entonces el azufre. Fíjense, el azufre, los sulfatos del agua, el azufre del alimento, es uno de los principales antagonistas de la absorción del cobre. Los otros son el molibdeno y el hierro, y da mucho para hablar, pero no quiero ser pesado. Bien, ya vinculamos entonces con dos problemas patológicos a el tema de calidad del agua. Vamos a ver ahora un tema que, para terminar, y como para frutilla, es un tema que da para mucha discusión y yo creo que no da para tanta discusión. Es el tema de los minerales tóxicos, esencialmente tóxicos del agua. No voy a soslayar el tema del yodo, pero en general las zonas semiáridas y las zonas de la precordillera que sufrieron glaciaciones y que lixivió todo el yodo del suelo, por lo tanto las plantas tienen poco yodo, el agua de esas zonas áridas y semiáridas tiene muy poco yodo también, o sea, no va a ayudar al poco yodo que aportan los pastos. O sea, ese es el problema. O sea, las aguas que tienen un aporte de yodo interesante son las de la llanura pampeana, que ya de por sí los alimentos propios o importados de otras zonas tienen yodo. De manera que, lamentablemente, donde lo necesitaríamos, no lo tenemos. Y es un tema importante porque hay muchos casos de bocio en bovinos, en ovinos y en caprinos. Y lo dejo ahí para centrarme en los dos elementos tóxicos donde la gente tiene hasta miedo de hablar. Y a los veterinarios nos preguntan muchísimo porque no solo evaluamos aguas de calidad animal, sino que evaluamos el agua que va a tomar el puestero. Y tenemos una responsabilidad social y tenemos entonces que darle una respuesta y tenemos que conocer algo de este tema. Bien, vamos a hablar un poquitito del arsénico. Le voy a pasar algunas transparencias que son muy aburridas, pero simplemente son una ayuda a memoria para contarles algo que les quiero contar. Bueno, vamos a ver. Primero, el arsénico viene en dos formas, en dos frasquitos. Uno que es pentavalente y otro trivalente. El más tóxico es el pentavalente. Y nada más. Esto es simplemente para mostrarles que el arsénico está presente químicamente de esta manera en el agua. Y que esto también es nada más que para acordarme que el organismo humano y animal tiene una capacidad muy alta de detoxificar el arsénico mediante reacciones de metilación en el hígado y excretar esos metabolitos. Quiere decir que un humano bien nutrido, no como los casos que le voy a mostrar, tiene muchas más posibilidades de detoxificar ese arsénico. Bien. Y acá les voy a enumerar, ni siquiera las voy a nombrar para no aburrirlos, el arsénico es básicamente un veneno enzimático. Es decir, perturba un montón de mecanismos enzimáticos que tienen que ver con el metabolismo energético de las células de todo el organismo y que tiene que ver con la actividad de algunas enzimas. Y esas enzimas tienen que ver con dos cosas, con el control del metabolismo oxidativo que se produce en todas las células y con el control o la reparación del ADN. ADN que sufre el influjo desde que nacemos de factores cancerígenos. O sea que el arsénico lo que hace no es un carcinogénico directo. Él lo que hace es disminuir la posibilidad de reparar el ADN si otros factores directos están trabajando. Por ejemplo, la luz ultravioleta en los cánceres de piel. U otras causas, por ejemplo, el cigarrillo, en algún cáncer de estómago, por ejemplo, o de pulmón. Bien, entonces, a ver, el arsénico no es tan malo, ni tan bueno. Hay otras formas de arsénico que son un poco menos tóxicas, pero que pueden terminar produciendo algún problema también de índole metabólico. Bien, las compliqué y las simplifico. Una intoxicación aguda de arsénico en el agua de los animales es impensable. Bueno, en el caso de los humanos puede ser, en el caso de una intoxicación accidental o, bueno, voluntaria, ¿no? Pero lo más probable es que nos preguntemos
¿qué vinculación tiene con la salud humana o animal a partir de intoxicaciones crónicas? Ese es el caso del hidroarsenicismo crónico regional endémico, el ACRE, que es un tema de salud pública humana, ya que lo que se ha visto epidemiológicamente en grandes estudios es que el arsénico comienza a partir de determinadas concentraciones a incrementar la incidencia de algunos cánceres, por lo que les dije anteriormente. En animales no hay ninguna bibliografía cierta que diga cuál es el límite, por eso un poco caprichosamente ponemos esos 0,3 miligramos por litro como límite máximo tolerable. Claro, ustedes me dicen, miren estos casos de hidroarsenicismo crónico con hiperkeratosis palmar y plantar. Bueno, estos casos hubo, pero no hay, o muy raramente, en las poblaciones rurales argentinas, porque donde tenemos acceso a agua potable, ya estos problemas van a desaparecer. Entonces, estas son pequeñas lesiones también en hiperkeratosis palmar. Bueno, esto es con concentraciones relativamente más elevadas que aquellas que pueden inducir en muy largo plazo un incremento en algún tipo de tumores. Entonces, nosotros periódicamente, así como espasmódicamente, sufrimos algunos embates de gente que empieza a analizar las aguas que nosotros tomamos. No le tengamos tanto miedo porque, a ver, en biología no hay un límite a partir del cual pasa algo y por debajo de ese límite no pasa nada. Entonces, estamos trabajando, por supuesto, con gente que quiere vivir 100 años. Entonces, uno piensa, bueno, ¿cuál es el límite máximo tolerable para el arsénico, para agua de bebida? A ver, ¿a partir de cuánto yo rechazaría ese agua para que el puestero no tome mate? Bueno, si tiene más de 0,05 miligramos por litro o 50 microgramos por litro, que es otra forma de expresar la concentración, yo le diría, mira, mejor trae agua potable para cocinar o para tomar. Pero ahora estamos moviendo los límites a 0,01 y eso es extremadamente difícil para conseguir en los acuíferos de muchas zonas, incluida la nuestra. Entonces, lo que quisiera es ponerlo esto en un punto justo y no hablar tanto de este tema. Yo creo que este es un tema de salud pública que hay que considerar, pero que hay que considerarlo seriamente en las discusiones. Bien, ese es un tema en el cual mucha gente le gusta polemizar y yo les diría que haría mucho mejor por tratar de dejar de fumar, por tratar de, cuando toman esta ruta, ponerse el cinturón de seguridad y les aseguro que esas cosas que les hablé aumentan 1000 veces más la incidencia de problemas de salud o muerte que microgramos de arsénico por los cuales se ponen a discutir cada tanto, ¿no? Bueno, es para poner las cosas en su lugar, ¿no? Bien. Para llegar a los 45 me faltan 3 minutos. Bueno, el otro tema que quería contarles es qué pasa con el flúor en salud animal, porque para el ser humano que tiene problemas hasta de índole estética, y bueno, bajas concentraciones de flúor le van a resultar un problema. Fíjense que este señor está preocupado porque en esta puntita de los dientes tiene una manchita, ¿sí? Entonces, bueno, el hombre es así. ¿Qué pasa en los animales? ¿Qué puede pasar en los animales? A altas cantidades, puede producir un moteado, un desgaste prematuro de dientes o incluso exostosis. Vamos a hablar un poco de este tema. Bueno, hay seres humanos que sí, que han tomado evidentemente durante su etapa de dentición altas cantidades de flúor en el agua y tienen, bueno, dientes muy defectuosos porque la dentina de esos dientes está cargada de flúor, lo cual reblandece la dentina, que es la parte dura del diente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una clasificación de los grados de fluorosis dental en humanos. Pero sucede algo bastante raro y es lo siguiente. Para la prevención de caries, estamos hablando de que necesitaríamos 0,7 a 1,2, pero a partir de los 2 miligramos por litro empiezan a aparecer, y de ahí progresivamente, problemas de manchado de dientes. O sea, a ver, está muy cerca de lo que recomendamos con
lo que empieza a ser problemático. El flúor es un tema bastante complejo para tratar también. Bueno, muy bien. Vamos a, para ir terminando, ver los que nos enseña un trabajo que hizo la gente de Intanguil con respecto a la real incidencia de la fluorosis en bovinos. Ellos estuvieron trabajando y analizaron flúor en agua y flúor en forraje en dos tipos de campos, en dos campos. Uno donde no tenían desgaste prematuro de dientes, por lo tanto las vacas vivían mucho más tiempo productivas, y donde tenían desgaste prematuro de dientes. ¿Y qué encontraron? Interesantísimo. Los niveles de flúor en forrajes eran bastante similares, lo que variaba era la cantidad de flúor en agua. Y cuando voy a ver los indicadores de fluorosis, el flúor en orina aumentaba y la concentración de flúor en hueso aumentaba. O sea, el flúor se deposita en hueso y en dientes. Ajá. Pero en dientes no se veían en hueso no se veían los problemas, se veían los problemas en la dentición de esas vacas, en la calidad del diente. O sea que parece que estos niveles de 3 miligramos por litro en agua no parecen ser problemáticos. Pero siempre lo que hacemos los veterinarios es pensar que solo hay flúor en el agua. Y nunca, pero nunca, analizamos el flúor de los forrajes. Ajá. ¿Y qué pasaba en este caso? ¿A ustedes les parece que 7,5 miligramos por litro de flúor puede tener un problema? A ver, miremoslo desde este punto de vista. Y para esto traje un cuadrito de un viejito investigador que se llama Neville Suttle, que publicó una 4ª edición de Nutrición Mineral de los Animales, y le robé este cuadro. Y fíjense que la concentración de flúor en el pasto estaba en rangos marginales. Ahora entiendo, de por sí ya teníamos niveles marginales en el pasto y el agua era el plus para desencadenar el problema. Ahora sí me cierra. Entonces me cierra para dar esta recomendación. Diría que no más de 4 o 5 miligramos por litro de flúor en agua de bebida sería algo bastante conservador para rumiantes. No para nosotros, para rumiantes. Y me parece bien esa indicación de 4 o 5 miligramos por litro, y sobre todo en zonas donde tenemos recría de vaquillonas, que van a ser vacas que quiero que duren con los dientes durante mucho más tiempo. Y este es un trabajito viejo del 80, de un americano, pero que me recuerda lo siguiente, y como para ir cerrando el tema. El consumo de agua también es determinante del consumo de todos los minerales que lo acompañan. Y entonces, miren lo que dice acá. Dice, acá emite algunas recomendaciones en cuanto a concentraciones en alimento y en agua. Fíjense que son bastante parecidas a las que yo les decía, con algún rango más bajo en la recría de vaquillonas, para las vaquillonas, ¿no? Y dice lo siguiente: usar el valor más bajo cuando tenemos altas temperaturas, claro, porque consumen el doble de agua, o con alta actividad física en otros animales, o con alta actividad metabólica, vacas lecheras y demás. Entonces, esto nos vincula también de nuevo el consumo de agua con los dos minerales tóxicos y su importancia en salud veterinaria y salud humana. Y normalmente, yo termino la charla a los 45 minutos para que venga una interesantísima, para mí, sesión de preguntas y de intercambio, que debido a las características organizativas de este seminario no la vamos a tener, pero la podemos tener en el intervalo tranquilamente. Y les voy a mostrar qué es lo que pasa con cantidades de flúor mucho más grandes de las que vamos a encontrar en agua. Estos son ensayos de cómo quedan esos dientes, pero cuando reciben cantidades 500 veces o 1000 veces más altas de la que podríamos tener con esas aguas. Y ahí sí vemos el efecto del flúor sobre la calidad de los dientes, y ahí se ven clarito
las deformaciones en huesos, muy claramente. O sea, ese crecimiento excesivo de la matriz ósea, ¿no? Bien, y yo creo que yo cerraría con una cosita muy rápida, que sería un mínimo protocolo para la interpretación de análisis de agua, que no es exhaustivo, pero toca lo principal. Y esta es una recomendación como para finalizar. Es decir, ¿cómo podemos mirar un análisis de calidad de agua de bebida? Bien, recordemos, salinidad total, una mirada macro. Vamos hacia el segundo en importancia, sí, por las posibilidades de interacción con el cobre y sobre el consumo de agua y demás. Yo miraría en segundo lugar los sulfatos. En tercer lugar, no muy lejos de esto, miraría a ver cuánto sodio y magnesio tiene, especialmente en situaciones de alimentación pastoril, donde no puedo regular demasiado el aporte de esos nutrientes. No es tan fácil como es en un feedlot. Y tengo antagonistas. Entonces, los minerales de interés nutricional. En cuarto lugar, yo pondría la posibilidad de encontrarme con elementos tóxicos, y luego el resto de las determinaciones para ir mirando, y que ni siquiera hablé, nitratos, nitritos y otras hierbas. Pero siempre consideren la especie animal y la categoría, porque no es lo mismo evaluar una calidad de agua para un cerdo, que sí, que el agua dulce es espectacular para ese animal, que para una vaca de cría que está en el cuadro de al lado. Para uno va a ser excelente, pero para la otra va a ser deficitaria en minerales. Considerar la especie y la categoría, entonces, cuando evaluamos una calidad de agua. Bueno, muchas gracias.